buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Ernesto Villegas, candidato a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela en el circuito número 1 de Caracas, ¿no? Y hermano tuyo. Hermano mío, sí, así es. Gracias, Así es, Vladimir. porque Un hay gente saludo que a dice, todas y a todos. ¿tú eres hermano de Ernesto? Y digo, no, él es hermano mío, yo soy mayor que él. Pero bueno, hoy estás aquí no como hermano, sino como candidato. Eres candidato a la Asamblea Nacional. Es tiempo, por cierto, Que que eso no se venía. quita tampoco, ¿no? No, tampoco se quita, ¿no? Lo de candidato tampoco se quita, ¿viste? Depende. Hay gente que es eternamente candidata. Pero bueno, la campaña electoral, ¿cómo ha estado la campaña electoral en este circuito, Ernesto? Bueno, formalmente no ha comenzado. Claro, ¿no? pero Que ya todos están en 13 campaña. El 13 de este mes inicia Esa es formalmente la la formalidad, campaña. pero todo el mundo está Hay haciendo una campaña. pre-campaña que viene desarrollándose de manera, digamos, muy emotiva, muy sentida, muy cercana con la gente. Yo estoy muy contento porque me ha permitido este tiempo recorrer a profundidad buena parte de la parroquia Sucre, la parroquia El Junquito, la parroquia La Pastora. Y pasa una cosa muy interesante, Vladimir, que no pasa siempre ni con todo el mundo, que es que tú vas caminando por una calle de Luis Hurtado en El Junquito o de Nuevo Horizonte en la parroquia Sucre o en Mecedores en la parroquia La Pastora y la gente te toma de la mano y te mete para su casa. Quiere nuestro pueblo mostrarte sus expectativas, sus iniciativas, sus Su molestia. molestias, sus disconformidades, sus proyectos, sus ¿Cómo manejas demandas. eso en la campaña, por ejemplo, con la molestia que hay por las colas, la inflación, la Mira, inseguridad? Yo la Desabastecimiento. manejo extraordinariamente bien, porque para mí no es ninguna novedad, primero, el contacto con la gente, ¿no? Creo que la experiencia como periodista, además, es bastante valiosa porque tú puedes, digamos, desarrollar una capacidad de escuchar, ¿no? Y siento que nuestro pueblo quiere eso. De Ahora, su ¿el chavismo dirigencia. colectivamente ha podido esa- desarrollar esa capacidad de escuchar, Ernesto? Yo siento que sí, hermano, siento que sí. Hoy creo que hay una capacidad de escucha bastante grande. Fíjate tú, el 80% de los candidatos a la Asamblea Nacional somos nuevos, de los candidatos del Gran Pueblo Patriótico Simón Bolívar. Se hizo una elección primaria donde se dio una participación equitativa para la mujer, para los jóvenes, y resultó de todo esto un 80% de candidatos nuevos. Yo tengo muchos años yendo a la Asamblea Nacional como reportero, luego me correspondió ir como ministro, después como jefe de gobierno y ahora me corresponderá ir a partir del 6 de diciembre, pues cuando se instale la Asamblea, mejor dicho, el 5 de enero, como parlamentario por las parroquias Sucre, La Pastora y El Junquito. Pero fíjate tú, una de las cosas que yo extraigo de la realidad con la que me consigo es que la gente no está aspirando a un parlamentario que se meta en el Palacio Legislativo y se quede allí durante 5 años y después regrese a pedir otra vez el voto. La gente siente la necesidad de un acompañamiento político. El pueblo ha desarrollado una conciencia con el comandante Chávez de que no hay derecho que este pueblo aspire que no logre si no es con lucha. Pero la gente aspira a que esa lucha esté acompañada. Y ese acompañante político es el parlamentario. No es un alcalde, no es un gobernador, no maneja presupuesto, no tiene una burocracia en el buen sentido de la palabra a su mando, pero sí tiene la capacidad de acompañar las luchas del pueblo. Y eso es lo que yo les digo a la gente, mira, yo no te prometo a ti resolverte este o este Ahora, otro la problema. Constitución habla del voto. Me comprometo es a acompañarte en tu lucha colectiva para la solución de esos asuntos. Ahora fíjate, la Constitución habla del parlamentario y del voto consciente del parlamentario. Es que el parlamentario obedece a la Constitución, a las leyes y a su conciencia. No obedece a la línea del partido. ¿Tú piensas actuar como un militante del PSUV o como un diputado que va a obedecer los mandatos de su conciencia? ¿Cómo va a hacer eso? Las dos cosas, que yo soy candidato del Gran Pueblo Patriótico Simón Bolívar y del Partido Socialista Unido de Venezuela por mi conciencia. Y te digo, por ejemplo, estas votaciones recientes que ha habido en la Asamblea Nacional para aprobar recursos para pensiones de nuestros viejitos o para aprobar recursos para el aumento salarial, yo las votaré con plenitud de conciencia, así como seguramente los diputados de oposición que se opusieron a aprobar los recursos para el aumento del salario, que se opusieron para las pensiones, que se han opuesto, por ejemplo, a que haya un pronunciamiento en favor de las clases en las universidades, pues eso yo supongo que lo hicieron a conciencia, no sé si sus partidos se lo impusieron. Ellos tienen una conciencia derivada de su matrimonio con las propuestas del Fondo Monetario Internacional. Aquí tenemos una confrontación de dos modelos y es bien bueno que se esté desarrollando últimamente esa discusión. ¿Cuál es la propuesta de Ahora, la oposición? La propuesta de la oposición es el paquete del Fondo Monetario Internacional. Aquí ya en el año 89 se intentó aplicar y el pueblo lo respondió con un caracazo. Y después, cuando Caldera, con la gente de Venezuela, de Pecoff y Caldera, el pueblo respondió eligiendo a Chávez presidente.
De modo que esa propuesta neoliberal capitalista del Fondo Monetario Internacional aquí no tiene nada que buscar. Y el 6 de diciembre va a ser también un resultado electoral contra el Fondo Monetario. Pero, por ejemplo, si mañana se va a investigar, si tú eres diputado y se va a investigar un caso de corrupción que involucre a un ministro o involucre a algún funcionario de importancia en el gobierno, y la línea del PSUV es que eso no se investigue, pero tú crees que se tiene que investigar, ¿tú Mira, te hermano, enfrentarías a esa línea? yo creo que se puede investigar todo, absolutamente todo. Yo no tengo rabo de paja, no tengo mi conciencia tranquila y siento además que el gobierno del presidente Maduro tiene la misma actitud. Aquí en Venezuela, lamentablemente lo que hay es mucho fariseísmo. Aquí hay muchos que aparecen haciendo 1000 denuncias, pero que no aguantan una sacudida. Y eso pasa en la mesa de las brujas, la mesa de la llamada unidad. Bueno, hay que revisar el prontuario de esos partidos políticos, lo que hicieron durante 40, 50 años administrando este país. Mira, uno de los grandes problemas que nosotros nos encontramos, particularmente en la parroquia Sucre, es ese poblamiento desordenado, que no dejó espacio para el equipamiento urbano, para las canchas, para los servicios de salud, de educación. ¿Y de dónde viene eso? ¿Acaso eso nació con Chávez? ¿Acaso los barrios de Caracas se establecieron como están, con esas deficiencias de servicios, con esas vulnerabilidades de infraestructura de Chávez para acá? No, esa Venezuela de la pobreza, de la exclusión, floreció justamente cuando el festín de la corruptocracia del punto fijismo. Que, por cierto, ese punto fijismo está ahorita pronosticando que va a resurgir de entre los muertos, que va a resucitar la Cuarta República. Y yo lo que he dicho, no se vistan que no van, no va a renacer la Cuarta República, no va a renacer el punto fijismo, lo que va a nacer es una nueva etapa de la Revolución Bolivariana, mucho más comprometida con la gente, mucho más cercana a nuestro pueblo, mucho más rápida en las respuestas, mucho más chavista, mucho más socialista, mucho más cristiana en el hacer, más que en el decir. Yo siento que esa nueva etapa, que es una nueva etapa histórica, el comandante Chávez la definió como el nuevo ciclo, cuando él obtuvo la victoria del 7 de octubre del año 2012, sucedió lo que todos sabemos y ahora estamos en puertas de ese Ahora, nuevo fíjate ciclo. tú, fenómenos como la corrupción, que fueron parte de las consecuencias que trajo la llegada de Chávez al poder, se siguen repitiendo. Es un cáncer heredado, así lo llamó el comandante Chávez. Y ese cáncer nos afecta a toda la sociedad, no solamente a un grupo político. Y siento que ese cáncer hay que atacarlo no solamente de acuerdo con el ritmo, la música que te impongan los señores de la Mesa de las Brujas, por ejemplo, que no lo hacen por beneficio del país, sino por politiquería. Yo siento que ese fenómeno de la corrupción hay que atacarlo sobre todo desde abajo en el hogar, que nosotros cuando llegue un niño a casa con algo que no es suyo, se le reprenda y Pero se le haga también la gente devolverlo. quiere ver a figuras emblemáticas involucradas en esto castigadas, ¿no? Ciertamente. Y, hermano, yo no tengo compromiso con más nadie, sino con la revolución bolivariana de Chávez. Y Chávez fue implacable. Y aquí no hay solidaridad automática. Aquí yo siento que no debe haber, digamos, temas tabúes. Ese no es un tema que a mí me preocupe. Pero sí me preocupa que haya fariseísmo en ese tema. Y entonces, por ejemplo, se cuestiona el tema de la corrupción política, que se toque el tema de la corrupción política, pero no veamos la corrupción policial, por ejemplo, que tanto daño nos hace en las sociedades, ¿entiendes? Que la gente entienda que puede resolver algún problema mojándole la mano a un funcionario de cualquier nivel. Yo creo que todos los niveles en los que se presenta la corrupción deben recibir un estremecimiento en el marco de esa nueva etapa de la revolución bolivariana que necesariamente deben hacer a partir del 6 de Tenemos que diciembre. hacer la pausa, pero fíjate tú, Nancy Bracho dice, y con esto nos vamos a la pausa, Ernesto debería tener nuevamente su programa, es ñángara, pero excelente periodista. Vamos a la pausa. Gracias Ya por las venimos. dos cosas.